Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos, como siempre listos para compartir con ustedes lo más destacado. Néstor, buenas noches. Buenas noches, Roxana y amigos televidentes. En este día, miércoles 12 de octubre, vamos a informarle de inmediato y vamos a arrancar con nuestros titulares. Familias de Puerto Parada en Usulután volvieron a sufrir los embates de las inundaciones por el desbordamiento del Río Grande. Tenemos un reporte sobre la situación que se vive en el lugar. Comasagua es otro de los municipios donde los habitantes siguen enfrentando los estragos por la saturación de los suelos debido a las lluvias. El Ministerio de Medio Ambiente informó que monitorean otros fenómenos meteorológicos que se encuentran en el Pacífico y el Golfo de Fonseca. Productores de granos básicos estiman en $18 millones las pérdidas agrícolas por la tormenta Julia, mientras ambientalistas señalan algunas acciones para hacer frente a una posible escasez de alimentos. El Fondo Monetario Internacional disminuye las perspectivas de crecimiento económico para El Salvador. Entérese a qué lo atribuyen. En noticias internacionales, el incremento de casos de cólera en Haití tiene en alerta a la Organización Panamericana de la Salud, que también presentó datos actualizados sobre la situación del COVID-19, la viruela símica y la poliomielitis. De acuerdo a la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agrícolas, a $18 millones ascienden las pérdidas en cultivos principalmente de frijol y maíz debido a las torrenciales lluvias. Que nos estiman un daño en el maíz que podría rondar 2.400 manzanas. 11.500 manzanas de pérdidas en el caso de maíz. Son los datos que maneja la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores y las cifras del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Aunque el gobierno solo revela datos preliminares, no coinciden con las de la gremial. Que esto es un promedio en quintales de 575.000 quintales de maíz. En el caso de frijol son 1.392 manzanas afectadas, que el promedio en quintales es de 20.880 quintales. La pérdida económica de la inversión que habían hecho los productores, en el caso de maíz, anda rondando los $16 millones en pérdida, y en el caso de frijol anda rondando los $2 millones en pérdida. En el caso de frijol, unas 550 manzanas dañadas. De frijol no corre riesgo de inundación. En el caso del ganado también hemos recibido reportes de animales que han muerto, otros desaparecidos, y en los próximos días vamos a dar datos oficiales de la evolución de las pérdidas. Ahora, el sector agrícola enfrenta más problemas, como evitar brotes de hongos en los cultivos producto de la humedad en los suelos e intentar realizar una tercer siembra para aprovechar lo que resta del invierno. La gremial pide que el gobierno redoble esfuerzos para entregar paquetes agrícolas. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a proteger la producción que está en riesgo. El frijol, por ejemplo, está en riesgo un área significativa debido a que puede surgir hongos después de que cayeron las lluvias. La entrega de paquetes agrícolas no es la solución, pero por lo menos ayuda. Por lo menos ahorita el Ministerio de Agricultura debería estar pensando en buscar cómo entregar nuevamente paquetes agrícolas de maíz en el caso de Oriente y de frijol en el caso de Occidente. Todavía tenemos un poquito de margen de invierno, posiblemente logremos producir si se siembra, si se corre y se entrega la semilla rápido, para lograr aprovechar los humedales. La gremial de agricultores también detalló que un promedio de 12.000 familias que se dedican a cultivo de granos básicos serían las que tendrían condiciones más difíciles debido a que sus producciones son de subsistencia. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.
Ahora es cuando puedes ponerte al día con tus impuestos. Es tiempo de amnistía fiscal y el Ministerio de Hacienda ofrece la oportunidad a todos los contribuyentes de pagar los impuestos atrasados sin intereses y sin multas. Más información en mh.gov.sb. Aprovecha, tienes hasta este 1 de noviembre. Y ante los desastres que causó Julia en el país, representantes de la Unidad Ecológica Salvadoreña pidieron al Estado trabajar por una política ambiental que busque reducir el alto grado de vulnerabilidad y crear estrategias de reservas de alimentos por la pérdida de los cultivos. Veamos el informe. Nuestro país urge de una política ecológica que no priorice el desarrollo urbanístico, señalan los ambientalistas. Esto luego de evidenciar los más recientes daños que dejó en el territorio el paso de la tormenta tropical Julia. Prevención efectivamente es que el agua que cae se logre infiltrar y que no genere inundaciones, que no genere derrumbes. Y eso parte teniendo un ecosistema sano. Entonces, obviamente, si tenemos un ecosistema impermeabilizado, deforestado, degradado, cualquier lluvia, por muy suave o muy intensa que sea, nos va a causar problemas, nos va a causar desastres. ¿Qué hubiera sido si en vez de tormenta hubiera sido huracán? Señalan que la mayoría de las afectaciones son causadas por construcciones que imposibilitan la absorción de las lluvias en los terrenos, por lo que es necesario unir esfuerzos en esta problemática. No puede ser de que nos quejemos o estemos tristes porque hay un derrumbe cuando previamente se han dado permisos para hacer viviendas o deforestar la punta de un cerro. Entonces, obviamente, en un país donde se han dado más de 1.500 permisos a proyectos que pueden tener un impacto ambiental en un año, obviamente se está poniendo a la gente en condiciones de vulnerabilidad. La red de ambientalistas ha realizado una serie de verificaciones en los lugares afectados, por lo que recomiendan una serie de medidas. Hacemos énfasis en los bosques salados o bosques de manglar. Estos son ecosistemas identificados que brindan de una gran manera la protección a los medios terrestres ante estos fenómenos hidroclimáticos tal como lo fue la tormenta tropical Julia. Es por ello que UNES reafirma que las soluciones basadas en la naturaleza son una forma efectiva de prevención de estos riesgos. También piden crear una estrategia de reserva de alimentos, esto ante la pérdida de cultivos de frijol y maíz que han sufrido los productores y que amenazan la escasez del grano. Se ha devastado, o sea, tenemos informe de Aguachapán y Sonsonate donde trabajamos de que el frijol ha sido duramente golpeado, el maíz, hortalizas. En la zona de la Libertad, pues 10.000 manzanas se han perdido. Entonces, esto es lo que se repite a nivel nacional, desde el oriente hasta el occidente. Entonces, sin duda, en esto es importante de que desde el Estado se impulsen políticas públicas para atender a la población afectada. Con imágenes de Carlos Clay, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Y en la siguiente nota le presentamos la situación que se vive en uno de los 52 municipios que aún siguen catalogados como zonas de alto riesgo ante las lluvias. Incertidumbre es la palabra que describe la situación de la familia Monterrosa. Maribel observa lo que ha quedado de su vivienda ubicada en la colonia Vistahermosa del municipio de Comasagua, en La Libertad. Un deslave provocado por las lluvias de los últimos días generó daños en la infraestructura de la misma, que fue declarada inhabitable. Ya el lunes a las 10 de la mañana se vino a gran lava. Y bueno, ya fue un movimiento pues que hasta los vecinos se sorprendieron. Ellos me vinieron a decir que me saliera y bueno, era una angustia para nosotros. Y le dije yo, hijo, por Dios, mira lo que viene allá, venía una gran lava, y dijo el ciclón de lodo con agua para abajo. Miren rápido, se llenó de agua aquí adentro y no ya ni pararon de agarrar. Ay, bien quedábamos ahí sepultados. La lava se ha traído la lámina, pero mire, gracias a Dios, allí dormíamos nosotros, mire, y no nos pasó nada. El inmueble se ubica junto a otras 2 viviendas que pertenecen a los hijos de Maribel, quienes tampoco podrán regresar a vivir a esa zona. No, porque la iglesia ya está rajada, la casa aquella se está viniendo, se vinieron unos pedazos de el muro, se ha venido para abajo y ya por esas viviendas no vamos a poder vivir aquí. Así nos han dicho, va, que Dios tenga misericordia como... Por el momento ellos han sido albergados junto a más de 120 personas con historias similares en ese mismo municipio que ha sido catalogado como zona de alto riesgo tras el paso de la tormenta tropical Julia por territorio salvadoreño.
entre ellas las familias del cantón La Flecha, lugar que también ha sido declarado inhabitable. Un árbol de matasano en una esquina de mi casa, al otro lado me cayó una rama de jocote y se abrió, me ha quedado desnivelada. Tremendo, porque se me mojó todo, ahí no tenemos ni ropa seca, todo quedó destruido todo. Y sí, o sea, siempre pasa eso, pero ahora es más. Ahora la casa ya quedó a la orillita. Porque nos han dicho que ahorita no está habitable allí porque como se nos ha ido casi la mitad de la casa para abajo y en verdad se la hemos mojado todo. Hasta la mojado las camas, ropa, todo. El riesgo de caídas de árboles y deslizamientos de tierra aún es latente en el lugar, debido a que los suelos reportan un 100% de agua acumulada, situación que es evidente al ingresar a este municipio. En la zona tuvieron que habilitar 2 albergues más, debido al difícil acceso que aún existe en algunas comunidades. En el momento que se sacaron las personas no había acceso. Se tuvo que sacar a las personas y meterlas en Zacatales, al centro educativo, y lo que es en 3 de mayo, en una guardería que estaba de la localidad, de la tercería 3 de mayo. Aquí en Comasagua hemos llegado a tener 93 personas albergadas, con un total de 32 familias. En lo que es en 3 de mayo llegamos a tener lo que son 7 personas albergadas en 2 familias. En los Zacatales o las Nubes, ahí tenemos lo que es una familia. A nivel nacional son 52 municipios los que siguen siendo monitoreados por las autoridades debido a la vulnerabilidad que representan ante este tipo de fenómenos naturales. Con imágenes de Ricardo Tovar, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. Y 2 sistemas, uno en el Pacífico y otro en el Atlántico, además de una onda tropical, están bajo vigilancia del Ministerio de Medio Ambiente. Escuchemos más detalles al respecto por parte de las autoridades. Pacífico en México, y está la tormenta tropical Carl, que está ubicada en el Golfo de México. Esta tormenta pues estaría ingresando al territorio mexicano, se está moviendo hacia el sur y pudiera generar alguna influencia indirecta los próximos días en nuestro país en forma de lluvia también. La tropical pues va a estar llegando en los próximos días, calculamos 4 o 5 días aproximadamente para que estemos teniendo las afectaciones de esta onda tropical. La onda tropical, la diferencia con un sistema ciclónico es que estas son lluvias que se perciben por la tarde y por la noche, son lluvias fuertes, son tormentas fuertes, pero no es una lluvia tipo temporal. Sigue la probabilidad de deslizamientos también, esto es muy importante que lo veamos, la probabilidad de flujos de escombros en el Picacho, en el Boquerón, en la Cordillera del Bálsamo, la Sierra de Apaneca, la Sierra de Berlín-Tecapa, Volcán de San Vicente, Volcán de San Miguel, Los Chorros, se prevé la ocurrencia. Para este jueves 13 de octubre, ahí podemos revisar que en la zona del occidente se espera una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 20 grados centígrados. En la zona central se espera temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 20. Y al revisar la zona del oriente del país, una temperatura máxima se espera de 36 y 22. El peligro es latente en diferentes puntos del país tras el impacto de la tormenta Julia. Varias familias del departamento de Usulután fueron evacuadas de emergencia cuando el agua del Río Grande llegó hasta sus hogares. Veamos más detalles. El desbordamiento del Río Grande continúa haciendo estragos en el oriente del país, esta vez en Usulután, donde el cantón Puerto Parada fue el escenario de una inundación que afectó a 15 caseríos. Decenas de familias vieron cómo el agua les llegaba hasta la cintura, incluso al interior de sus viviendas. Déjenme decirles que gracias a Dios no está lloviendo, pero se pronostican lluvias, entonces es mejor trabajar con prevención desde ya que vemos que está bastante anormal. Esto no es normal y lo hemos observado y es solo el principio, así que por eso es que estamos acá en este momento, desplegado un equipo especializado también de técnicas de rescate para inundación, que son los que van a ingresar con una lancha
a monitorear y pues hacer evacuaciones también. Comunidades como El Icaco, El Limón, Capitán Lazo y El Chorizo fueron algunas de las intervenidas para rescatar a hombres, mujeres y niños que engrosan la lista de personas albergadas tras el paso de Julia. Sin embargo, en algunos casos, a pesar de las condiciones de riesgo en que se encuentran, familias decidieron permanecer en sus casas. Fíjese que por el momento todavía no hemos pensado abandonar, pero si la cosa sigue para más en peor, pues entonces ahí nosotros les vamos a avisar para que ya los puedan echar la mano. ¿Qué tan frecuentes para ustedes este tipo de inundaciones? Esto se da cada vez de que los inviernos han sido copiosos, como la borda del río, ya se puede decir de que no es borda, porque como tiene añísimos de que no se le hace nada, entonces con los inviernos se ha ido deteriorando. En la noche los vamos a ir tal vez a dormir a otra parte, pero mientras el día aquí vamos a estar. ¿Cuántos integrantes son en su familia? 4. ¿Esta situación es invierno tras invierno o primera vez que ustedes? No, no es invierno tras invierno, pero sí, ya hemos vivido esto así. Elementos de protección civil, Fuerza Armada y socorristas se dieron a la tarea de evacuar a más de 60 personas para llevarlos a albergues temporales a la espera que todo regrese a la normalidad. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Empleados del Fovial retiraron escombros en varios tramos de la carretera panamericana sobre la autopista Los Chorros, donde se registraron derrumbes debido a la tormenta tropical Julia. Fueron aproximadamente 50 metros de material rocoso que había quedado sobre la vía. Laboratorios Pile presenta. Más de 500 emergencias fueron atendidas por el Ministerio de Obras Públicas tras el paso de Julia sobre el territorio. La institución continúa trabajando para determinar el costo total de los daños ocasionados en la red vial. Sin proporcionar una cifra económica exacta de las afectaciones generadas en la red vial por la depresión tropical Julia, el ministro de Obras Públicas detalló que se continúa trabajando en la recuperación de diferentes sectores que fueron dañados tras el paso de este fenómeno climático. Tal es el caso del puente Titihuapa, que colapsó casi en su totalidad. El puente sobre el río Titihuapa, también en Dolores Cabañas, colapsó, prácticamente el río se pasó llevando la estructura del puente que existía en la zona. Quiero mencionar con ese puente en particular que en la tormenta 12E colapsó el puente de concreto. Luego, pues en el año 2012 aproximadamente se puso una estructura temporal y esta fue la estructura que colapsó en este momento. Entonces nosotros vamos a hacer dos acciones en ese sector. Primero, pues hay que rehabilitar el puente, ¿verdad? Es decir, vamos a colocar una estructura temporal con las mismas dimensiones y la estructura existente. Paralelamente, pues vamos a hacer el proceso constructivo de un nuevo puente de concreto con una mejor área hidráulica. De acuerdo con el funcionario, la institución atendió 572 emergencias entre árboles caídos, derrumbes y obstrucción de drenajes. Bueno, árboles caídos son 152 y derrumbes son 277 que se han dado en diferentes zonas. Hemos tenido 18 postes de tendido eléctrico que se han caído en diferentes sectores y se han estado interviniendo, así también como 14 obstrucciones de drenaje que ya se fueron a desasolvar diferentes tuberías en diferentes zonas. Y ante el peligro de derrumbe sobre la carretera Los Chorros, el ministro mencionó que ya se tienen acciones preventivas para evitar tragedias, al igual que en otras carreteras donde el riesgo para los conductores es latente. En caso de lluvias, pues vamos a estar trabajando de esa forma en cerca de 3 kilómetros de la carretera, inhabilitando uno de los 5 carriles, principalmente del que está del lado de la montaña, del sentido desde San Salvador hacia el occidente de nuestro país. La carretera al puerto, en algunos tramos ya se empezaron algunas obras de prevención a través de unas barreras de alto impacto para caída de rocas y desprendimientos. Pero esto ha sido por parte de la donación del gobierno de Japón, de igual manera en la autopista Comalapa en algunos tramos específicos. Nosotros estamos trabajando para que luego del invierno podamos comenzar con el desarrollo de diferentes obras de prevención en los taludes, tanto en la carretera al Puerto de la Libertad, la autopista Comalapa y también la carretera Los Chorros, que se va a desarrollar con la empresa que contratemos para la construcción de esta gran obra de infraestructura que se va a desarrollar. Romeo Rodríguez agregó que se continúan realizando las inspecciones para determinar el monto exacto de pérdidas que dejó el paso de la depresión tropical Julia en el territorio. Este es un informe de Fernando Morales para la Red Salvadoreña.
Disminuyeron las perspectivas de crecimiento económico para El Salvador, según el Fondo Monetario Internacional, algo que es atribuido principalmente al comportamiento económico global, que apunta a una ralentización de las finanzas. Veamos. El Fondo Monetario Internacional anunció en el informe denominado Perspectivas Económicas Mundiales que El Salvador tendrá un crecimiento de 2.6% en su Producto Interno Bruto, lo que se traduce en la tasa más baja de crecimiento en Centroamérica, por debajo aún de Honduras y Guatemala, quienes crecerán apenas 3.4%. En el informe del FMI sobre las perspectivas económicas mundiales, revisado y presentado en los últimos días, se rebaja la proyección de crecimiento de El Salvador que se tenía en abril 2022, cuando era de un 3%. Esto atribuido al comportamiento económico global, que apunta a una ralentización económica sin llegar a una recesión. Esto a pesar de que El Salvador el 30 de septiembre actualizó el crecimiento del Producto Interno Bruto y señaló un aumento de 2.6 a 2.8% para el cierre de este año, sumándose así a los indicadores de las perspectivas de crecimiento económico de la Comisión Económica para América Latina. Informó para Noticiero Hechos. En Bimbo alimentamos las ganas de compartir, porque sabemos que los mejores momentos los vivís en familia. Seguí buscando excusas para compartir, porque juntos sabe mejor. Continuamos con más. Tener mi propio negocio, ver que crezca y que alguien creyera en mí, ese es mi éxito. Apoya a la MIPE para juntos crecer. Integral, tu banca MIPE. Presenta. La Organización Panamericana de la Salud alertó hoy de que la agitación civil y la situación de seguridad están dificultando los esfuerzos para contener y controlar el brote de cólera detectado en Haití. Ese país ha confirmado 21 casos y 18 muertes por cólera, pero se habla de más casos sospechosos. La directora de la OPS apuntó que las condiciones de seguridad afectan también otras prioridades sanitarias, como las campañas de vacunación, los programas contra la malaria, la tuberculosis o el VIH o los cuidados maternos. Por ejemplo, solo el 41% de los niños haitianos están vacunados contra el sarampión y el 51% están completamente vacunados contra la polio. Y el presidente de Perú, Pedro Castillo, negó los graves cargos por corrupción que la Fiscalía General presentó este martes en una denuncia constitucional ante el Congreso. En una rueda de prensa con los medios extranjeros en Palacio de Gobierno por primera vez en 14 meses de gestión, Castillo afirmó que no tiene ningún temor y defenderá y va a defender también la democracia en el país. Según la Fiscalía General de Perú, a Castillo se le imputa ser el presunto jefe de una organización criminal enquistada en el Estado que direccionó una serie de licitaciones de obras públicas durante su administración, que empezó en julio del año pasado. Hay que mencionar que el presidente también es investigado por los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en noviembre del año pasado y por un presunto encubrimiento para no atrapar a los prófugos de su gobierno. Tener más clientes, dar más empleos y que alguien me apoyara, ese es mi éxito. Apoya a la MIPE para juntos crecer. Integral, tu banca MIPE. Presentó. Cuando son las 8 de la noche con 57 minutos, queremos mostrarles el mapa de radar del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el que pues están reportando que hay lluvias en varios puntos del país. Se registran tormentas de fuerte intensidad, esto principalmente sobre el occidente del territorio, chubascos dispersos sobre la zona central del territorio salvadoreño. Ese es el último reporte de las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente. Hace unos minutos también compartían que persistían las lluvias y tormentas sobre Cabañas, Ciudad de Santa Ana, alrededores de Nahuizalco, Sonsonate y también el noreste del AMS, y chubascos dispersos sobre el oriente del territorio. Esta información es importante que la tomemos en cuenta, Néstor y amigos televidentes,
evidentes porque los suelos están saturados debido a las precipitaciones, primero de la temporada de lluvia, luego con las afectaciones que dejó Julia, y pues estas lluvias pueden generar un significativo daño en algunos puntos en los que son demasiado vulnerables, y por eso debemos de estar muy atentos a ellas. Y a lo largo de este día también las autoridades compartieron que desde las 7 de la mañana hasta eso de las 8 de la noche con 30 minutos, 8 de la noche con 53 minutos, porque fue actualizado recientemente, la zona volcánica, la zona norte del país ha sido la que mayor cantidad de agua ha acumulado. Es importante decirlo que durante las lluvias de Julia, la zona norte fue la que menos afectaciones tuvo, pero en estos días, al menos para este día, miércoles, sí, en la zona de Chalatenango, por ejemplo, en Las Flores, 51.2 milímetros de lluvia acumulada. En Cabañas, en Hilo Vasco específicamente, 34.2 milímetros de lluvia, y también en Aguachapán, Santa Ana y Chalatenango, diferentes puntos, al igual que San Francisco Gotera, en este caso también ha sido de los sectores que mayor cantidad de lluvia se ha registrado en las últimas horas. Así es, el Ministerio de Medio Ambiente dice que continúa la probabilidad alta de deslizamientos y flujos de escombros en la cadena volcánica del país. Representan peligro a la vida humana y daños a infraestructura, específicamente en el Cerro El Picacho y en el Boquerón, en el Cerro de Apaneca, también en volcanes de Santa Ana, de San Vicente y de Conchagua, en el complejo volcánico Berlín-Tecapa y el tramo de la carretera panamericana. Ojo, bueno, oído con esto, por favor, el tramo de la carretera panamericana entre Santa Tecla y Colón y a la altura del Turicentro Los Chorros. Ahí también hay una precaución por la probabilidad alta de deslizamientos y flujos de escombros, y también pueden presentarse, como les decía, en otras zonas, como por ejemplo la Ruta Las Flores, carretera al aeropuerto de Comalapa, Antigua Zacatecoluca, Ruta de La Paz y otros lugares más. Exactamente, hay que tener mucha precaución porque se mantienen al menos hasta viernes altas probabilidades de deslizamientos y derrumbes y cualquier tipo de situación, emergencias en las zonas que ya mencionaba Roxana. Sí, nosotros así nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.